en un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Yo puedo recibir el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro octavo día de ayuno y oración, Templo Belén 2025. Hemos hablado ya del Espíritu Santo, la importancia de recibir del Espíritu Santo. Nos referíamos a la persona del Espíritu Santo. No debemos sentirnos solos cuando Él está con nosotros. Pero además de tener su presencia, su dirección, también podemos recibir de su poder. El Espíritu Santo nos capacita, nos entrega herramientas para que podamos ejercer el servicio a Dios, el ministerio, bendecir a muchas personas. Gracias a Dios por los dones que a través del Espíritu Santo pueden llegar a nuestras vidas. Mateo 3:11 nos enseña: Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevaré las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Padre, es tu palabra. Necesitamos de esa promesa cumplida en nosotros. Con suma urgencia, en nuestras vidas podríamos caminar y podemos caminar mejor cuando estamos recibiendo todas esas bondades de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Esta promesa que acabamos de leer fue precisamente manifestada a un hombre muy interesante, Juan el Bautista, que precisamente por el poder del Espíritu Santo pudo profetizar. Pero él se refería, al decir que había alguien mayor que él, se refería a Jesús. Pero en una de las características muy importantes, por supuesto, que describe a aquel que iba a venir, el cual él anunciaba, o sea, Jesucristo dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era algo simbólico, era algo muy interesante, pero ahora después el mismo Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y Jesús, curiosamente, ¿por qué no bautizó? Nos dejó la tarea, o dejó la tarea a los discípulos, o dejó la tarea a la iglesia, porque Él tiene un bautismo para todos nosotros, el bautismo del Espíritu Santo, y de allí fluyen todos los dones. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 22 nos enseña: Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Qué interesante pasaje. ¿Por qué nos dice que no apaguemos al Espíritu? ¿Por qué nos dice que estemos dispuestos a aceptar las profecías? Por supuesto que deben ser las profecías que vienen de Dios. Para eso necesitamos la orientación del Espíritu Santo. A veces, cuando el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros y empiezan a suceder cosas increíbles, pues nos da la sensación de decir: bueno, esto es muy escandaloso, esto es muy sobrenatural, esto será incomprensible para el hombre. Pues precisamente es la especialización del Espíritu Santo, actuar en aquellas cosas que nuestra comprensión y capacidad humana no pueden. Si realmente queremos tener esa ayuda sobrenatural, pues perdóneme, repito, debe ser sobrenatural, porque si fuera natural lo podríamos hacer nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto para cada una de nuestras vidas.
Es muy importante que recibamos de parte de Él. Ahora, miremos el pasaje clásico, Hechos 1:8. Dice la Escritura: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este pasaje nos está hablando de la obra de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero para llegar a muchas culturas necesitamos llegar de una manera arrolladora. Necesitamos llegar con el poder del Espíritu Santo. Pero la primera mención que se hace aquí del poder del Espíritu Santo no es solamente los milagros, señales y prodigios, sino a la capacidad, el poder ser testigos. Cuando hablamos de un buen testigo, nos referimos a una persona que le consta que participó de primera mano, que vio, que palpó, que caminó, que estuvo en el lugar de los hechos. Le consta lo que pasó. Qué bueno es poder contar, y es de parte mía, estoy hablando personalmente, que yo pueda hablarles a ustedes del Espíritu Santo por la experiencia personal que he tenido. Claro que la Biblia es más importante, pero cuando yo soy testigo, ya no solamente hablo de lo que dice la Biblia, sino de lo que la Biblia dice que está operándose en mí. Eso nos da una autoridad increíble. Cuando le enseñamos a nuestros hijos, hijos, no te estoy hablando solamente de lo que dice la Biblia ya como el texto que está para ser leído. Te estoy hablando de ese texto que se ha cumplido en mi vida. O no lo notas o no lo ves. Ahora, no lo decimos con jactancia, porque precisamente ese poder no es de la capacidad nuestra, es del Espíritu Santo que nos ayuda a ser vencedores. Pero vayamos a Hechos 2:38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Evidentemente, esta promesa, la cual acabamos de leer, está reflejando lo que había sucedido en estos primeros capítulos del libro de los Hechos. El Espíritu Santo descendió con poder. Los que habían allí, los que eran seguidores de Jesús, empezaron a hablar en otras lenguas. Los que estaban de otros lugares, que conocían diversas lenguas, escucharon: oh, qué increíble, mire lo que están hablando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Esto es un hecho sobrenatural, están hablando la lengua mía. Otro decía: la lengua mía, y así sucesivamente. Pues esa promesa que espantó a todos, o ese hecho, ahora aparece como promesa para nosotros. Podemos, cuando recibimos a Jesucristo y reconocemos su obra en la cruz, por eso dice que hemos de ser bautizados en el nombre de Jesús, quien había sido rechazado, pero ahora al cristianismo en Jesús, los discípulos le aceptaron. Dejaron de ser judaizantes, se convirtieron a seguidores de Jesús, porque el hecho de reconocer a Jesús les garantizaba perdón de los pecados. Pero después de ser perdonados, hay un regalo maravilloso: el poder del Espíritu Santo. Y este se dio con la señal inicial de hablar en otras lenguas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Juan el Bautista que dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego? Esa es una oportunidad que todos nosotros tenemos. Yo te invito, mi querido amigo y amiga, hermanos queridos, para que puedan estar cada día en la presencia de Dios, decirle: Señor, yo quiero tener esa promesa para mi vida. De ahí que podamos interceder de manera espiritual en otras lenguas, cuando permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite entonces interceder de manera correcta. Es una experiencia maravillosa, pero no solamente eso, hay más. Permítame ir a Hechos capítulo 11, versículos 15 al 17. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Aquí precisamente nos está comprobando que el hecho al cual se refería, que los descrestó a todos, es ver cómo los gentiles tuvieron algo igual que habían tenido los discípulos al principio. ¿Cuál principio? Cuando la iglesia comenzó. Evidentemente,
al decir el autor, recuerdo las palabras que se nos había dicho, Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza con poder. Indudablemente se refería al hecho de hablar en otras lenguas. ¿Hablas tú en otras lenguas? Y si lo haces, ¿qué tan a menudo lo haces? Yo sé que algunos creyentes dicen que eso no es para todos. ¿Dónde me enseña la Biblia que no es para todos? ¿Por qué no le preguntas a Dios? ¿Por qué no le invitas? Quiero hablar en otras lenguas. Pero todavía hay más, sí, todavía hay mucho más. Y no es que Dios esté en promoción, es que es su bondad bendecirnos a todos nosotros. En el capítulo 12 de primera carta a los Corintios, versículos 4 al 7 nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Aquí el Espíritu Santo nos ayuda en la cohesión de la iglesia y en un sentido práctico nos permite tener a cada uno dones distintos, diferentes, para que al sumarlos, al basarnos en el amor y compartir, poder usar esos dones que el Espíritu Santo nos da para bendecir a otros. No vamos a hablar de los dones en este momento, pero hay una gran cantidad de ellos descritos en la palabra del Señor. Podríamos hablar de algunos: sanidades, milagros, profecía. ¿Cuántas de estas cosas necesitamos? Una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Conocer algunas cosas que por nuestra capacidad humana es imposible, pero que Dios nos puede ayudar. Todas esas herramientas están disponibles para todos nosotros como iglesia. ¿Por qué entonces, además de recibir el Espíritu Santo, como ya en otra ocasión habíamos hablado en estos días, por qué no le pedimos hoy: quiero recibir de tu poder, hablando en lenguas y los dones espirituales? Padre Santo, gracias. Yo sé que todos mis hermanos, en algún momento, cuando tenemos una situación difícil, a veces nos encontramos con familiares enfermos, nos podríamos encontrar en situaciones tan complejas que nuestra capacidad humana, nuestra sabiduría no alcanza. Necesitamos un poder extraordinario, eso viene por el Espíritu Santo. ¿Por qué no vivir como en Pentecostés, Señor amado? Porque ahora todo lo tenemos que dejar al conocimiento humano. No lo despreciamos, lo usamos, pero indudablemente tu poder es mayor para transformar nuestros hijos, nuestras familias, nosotros mismos. Aquellas cosas que no pueden ser cambiadas por nuestra fuerza, por el poder de tu Santo Espíritu lo vamos a lograr. Cuando los médicos que tú bendices con sabiduría no pueden hacer o solucionar un problema, podemos orar y creer porque los dones de sanidades están activados. Y así sucesivamente, que nuestros niños, que cada uno de nosotros confíe y crea, y que caminemos en el poder del Espíritu Santo, nuestros obreros, o cuando vayamos a otros países, a otras culturas, podamos manifestar a un Dios grande y poderoso. El poder del Espíritu Santo está dispuesto para todos nosotros como iglesia. Por eso te damos gracias y pretendemos caminar en ello, en Cristo Jesús. Amén.